Windows, el futuro de los celulares viejos gama alta. Entiendo que el título de este video es algo exagerado, pero definitivamente, si el desarrollo de este sistema operativo mejora, posiblemente esto pase de ser una ficción a una realidad. Y es que hace unos días compartía unas fotos donde se mostraba que era posible instalar Windows en un dispositivo móvil. Obviamente había que tener en cuenta ciertas características para lograr instalar este sistema operativo. Y es que en la actualidad, aunque se puede instalar Windows en un dispositivo móvil con esas características claves, aún así hay ciertas cosas que no funcionan. Sin embargo, es muy interesante ver cómo el sistema operativo prácticamente funciona en su totalidad, sacándole el máximo provecho a un procesador de celular. Y es que ya desde hace varios años hemos notado que la actualización en dispositivos móviles simplemente cambian ciertas cosas y una de ellas es simplemente el procesador. Sin embargo, las utilidades y las demás actividades que uno suele hacer con un celular siguen siendo las mismas. No suelen sacar el máximo potencial de procesadores tan potentes como el Snapdragon 845, un procesador que en su momento estuvo en todos los celulares gama alta y que es el procesador base para poder instalar Windows. Y es que en la actualidad los avances a nivel de dispositivos móviles no son tan exagerados como hace mucho tiempo, lo cual nos hace caer en la obsolescencia percibida, que es simplemente la necesidad de estar comprando el último dispositivo móvil disponible, a pesar de que este no tenga ninguna diferencia con dispositivos que salieron meses antes. Sin embargo, a lo que quiero llegar con este video es mostrarles el potencial tan grande que tenemos a nivel de tecnología en el mundo de la arquitectura ARM. Tomaremos como ejemplo la empresa de la manzanita, aquella que ha demostrado que definitivamente el procesador de un dispositivo móvil puede ser tan eficiente y tan increíblemente potente que puede cumplir las mismas funciones en un sistema operativo destinado para un equipo de mesa o un computador portátil sin ningún problema. Por esa razón, el título de este video, y es que me da la ilusión de ver un sistema operativo instalado en dispositivos móviles que en anteriores años dejaron de recibir soporte por los mismos fabricantes y que aún siga funcionando de una manera relativamente buena, porque a igualdad de precio, ningún computador de estos que se encuentran baratos en los centros comerciales, que en teoría son baratos porque valen prácticamente el sueldo mínimo de una persona, den ese mismo rendimiento. Y es que volvemos a lo mismo. Dispositivos móviles de hace varios años todavía siguen funcionando muy bien en la mayoría de actividades sencillas que uno suele hacer, que son navegar por internet, ver contenido multimedia, hacer videos o fotos o inclusive jugar. Por esta razón creo que si Windows definitivamente desarrolla muy bien su sistema operativo para que funcione con arquitectura ARM, podría fácilmente desplazar a Android de los dispositivos móviles, prácticamente poner en el mercado otro sistema operativo totalmente funcional que te permita llamar, recibir llamadas, hacer contenido multimedia, editar contenido multimedia y al mismo tiempo tener un computador que quepa en el bolsillo de tu pantalón. Y esto es algo que ya saben los fabricantes y por esa razón es que encontramos versiones de un sistema operativo tipo escritorio también en los dispositivos móviles, como por ejemplo en algunos modelos de Samsung contamos con Samsung Desktop y en otros que tienen su versión de Android EMUI encontramos EMUI Desktop. Y es que la posibilidad de sacar tu dispositivo móvil, conectarlo con un adaptador a una pantalla, teclado y mouse y comenzar a trabajar como si se tratara de una PC, hace de esto un entorno muy práctico y útil, lo cual abre las puertas a millones de posibilidades como por ejemplo poder tener dispositivos o computadores portátiles muy fáciles de llevar a zonas donde la tecnología es muy difícil debido al costo, por ejemplo zonas rurales o lo que conocemos como el campo, zonas desérticas o zonas donde el desarrollo tecnológico no se ha podido llevar a cabo debido a que los gobiernos no invierten en esto o invierten en cosas horribles como tablets desechables o computadores que sirven para trancar la puerta, porque lo toman más como un negocio que como un beneficio para su sociedad o pueblo. Y es que de esto ya tenemos claros ejemplos donde podemos llevar tecnología para poder mejorar el desarrollo de nuestra sociedad y lo hemos podido evidenciar gracias a las computadoras baratas
conocidas como las Raspberry Pi. Entonces, imagínese la posibilidad de volver a retomar todos esos dispositivos móviles que se encuentran en buenas condiciones, que ya cuentan con todo lo necesario para funcionar y simplemente se les instala un sistema operativo totalmente funcional que les dé todas esas opciones que podemos obtener con un celular, manteniendo nuestra potencia y al mismo tiempo abriendo las posibilidades de un sistema operativo que les permita programar, desarrollar, entre muchas cosas más, manteniendo la portabilidad y la economía, porque son dispositivos que van a costar menos, pero que van a mantener una potencia muy buena por el precio que se van a conseguir. Entre otras cosas, en el momento en el que se necesite utilizar este dispositivo para hacer dichas cosas, simplemente por medio de un adaptador y su tecnología OTG podemos utilizarlo con una pantalla, teclado y mouse. Y esto actualmente es posible con Android. Sin embargo, muchos usuarios no lo conocen o sus dispositivos móviles no cuentan con esta tecnología. Por tanto, mediante el tuning propio de ellos, tienen que buscar la manera de cambiar el sistema operativo a una distribución distinta de Android con el fin de obtener dichas funcionalidades. Pero en el momento en el que se coloque un sistema operativo oficial que sea simplemente cuestión de instalarlo para que funcione con todo esto, el panorama va a cambiar bastante. Obviamente aquí va a entrar el tema de que los fabricantes desbloqueen el bootloader de sus dispositivos móviles para que esto sea posible, ya que en muchos modelos de dispositivo móvil es prácticamente imposible cambiarles el sistema operativo, pero este es un tema que definitivamente tiene mucha tela, así que no voy a hablar de eso. Si les gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con un me gusta. Deje su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.